Vamos a empezar con la teoría propiamente dicho del tema de genética molecular. En este caso, yo le he cambiado el nombre, ¿vale? Como veis, y lo que vamos a centrarnos es en los genes, en su soporte físico y en la capacidad que tenemos para manipular los genes. Y este es el índice que vamos a utilizar. Vamos a dividirlo en tres grandes apartados: los ácidos nucleicos, las mutaciones y la ingeniería genética, y cada uno de ellos tiene una serie de subapartados. Nos extenderemos más en unos que en otros. Hoy vamos a dedicar el apartado a los ácidos nucleicos y los nucleótidos, algo que como tal específicamente no viene en el libro. Por tanto, es importante que atendáis bien porque va a ser clave para entender la estructura y el funcionamiento del ADN posteriormente. Bien, vamos a empezar con los ácidos nucleicos. Definir qué es un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos se definen como biomoléculas, grandes biomoléculas que están encargadas de almacenar, transportar y transmitir la información genética de generación en generación. Es decir, que son algunas de las biomoléculas más importantes de nuestro organismo, ya que su función es determinar cómo vamos a ser, pero además es función de esas moléculas que esa información pase a nuestros hijos y que por tanto no se pierda todas nuestras características. De ahí que la parte dedicada a los ácidos nucleicos, a la genética en general, es muy importante, ¿vale? Fijaros, genéricamente definimos un ácido nucleico o los ácidos nucleicos, aquí lo tenéis, como polímeros formados por la unión de monómeros. Vamos a desglosar esto un poco. Un polímero, por tanto, será una gran estructura macromolecular que está formada por la unión de cientos o miles de pequeñas moléculas o pequeñas estructuras más simples que se repiten, ¿de acuerdo? En este caso, en el caso de los ácidos nucleicos, los monómeros, esas estructuras o biomoléculas que se repiten, se llaman, aquí lo tenéis, nucleótidos, y los vamos a estudiar más adelante. Aquí aparecen lo pongo un poquito más grande, aparecen los dos grandes ácidos nucleicos, el ARN y el ADN, que conoceréis mejor. Bien, para que os hagáis una idea, polímeros, entendáis cómo están construidos, como digo, es la repetición cientos o miles de veces de una estructura más pequeña que también se repite. Como por ejemplo ocurre con los polinomios en matemáticas. ¿Qué es un polinomio? Pues la unión de muchos monomios. Y un monomio tiene una estructura que se repite, un número, una incógnita, etc. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar. Fijaros, otra vez aparecen los dos grandes ácidos nucleicos, ¿vale? El ácido desoxirribonucleico o ADN, que a todos suena, que porta la información genética. Y por otro lado tenemos el ARN, el ácido ribonucleico, que lleva a cabo funciones complementarias a la función del ADN. Por ejemplo, de transportar información, como ya veremos posteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar ahora al estudio de los nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Pues el nucleótido, como ya hemos dicho anteriormente, es el monómero que se repite para formar el ácido nucleico, ¿vale? Es esa estructura, esa biomolécula más sencilla que el propio ácido nucleico que se repite. Y esa estructura es esto que tenéis aquí, ¿vale? Esto es un nucleótido. Bien, como veis, no es que sea una estructura especialmente sencilla. Lo que sí que ocurre es que es mucho más sencilla que el ácido nucleico en general. Fijaros, el nucleótido, aquí lo tenéis, tiene tres elementos diferentes.
tres elementos que aquí hemos marcado con 1, 2 y 3. El primero es el grupo fosfato, que lo tenéis aquí, ¿vale? El grupo fosfato, pues eso es un ácido fosfórico que está unido a el segundo elemento, que es un azúcar de tipo pentosa. ¿Por qué de tipo pentosa? Pues porque tiene forma de pentágono. Y aquí tiene 5 y además tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y el quinto que le sirve de unión para el grupo fosfato. Fijaros, dependiendo del tipo de ácido nucleico, vamos a tener dos tipos de pentosa. Las tenemos aquí, las tenéis aquí, ¿vale? ¿Vale? Pero aquí os la voy a... se ve más claro. Por un lado tenemos la ribosa, ¿vale? Y por otro lado tenemos la desoxirribosa. ¿Qué diferencia existe entre ellas dos? Pues si observáis solamente aquí en el carbono 2, aquí, ¿vale? Carbono 2, una presenta un grupo OH, un grupo hidroxilo, y la otra solamente presenta un hidrógeno, es decir, ha perdido un oxígeno, de ahí lo de desoxi. Por tanto, ribosa y desoxirribosa. La desoxirribosa es una ribosa que ha perdido un oxígeno. Evidentemente, la desoxirribosa, procede de la ribosa. Y evidentemente está relacionada con el ácido nucleico. La ribosa es el azúcar que aparece en el ARN, de ahí lo de ácido ribonucleico, y la desoxirribosa es la pentosa o el azúcar que aparece en el ADN, de ahí lo de ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Es decir, el nombre es complejo, pero tiene un porqué. Por tanto, tenemos el grupo fosfato, tenemos el azúcar que sirve de base al nucleótido y por último tenemos la base nitrogenada, que es el principal elemento de diferenciación. La base nitrogenada, que puede ser de dos tipos, puede ser de tipo púrica, como tenéis aquí, o pirimidínica. Las púricas son las grandes, las pirimidínicas son las pequeñas. Veis que las bases nitrogenadas son estructuras cíclicas, que puede ser bicíclica o monocíclica. Las púricas, las bases nitrogenadas púricas, son la adenina y la guanina y derivan de la purina, por eso son púricas. Y las pirimidínicas son la citosina, la timina y el uracilo, que derivan de la pirimidina, de ahí que sean las pirimidínicas. Otra cosa, será un factor de diferenciación que veremos. En el ADN podemos encontrar la adenina, la guanina, la citosina y la timina, mientras que en el ARN vamos a encontrar la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. No aparecerá la timina en el ARN, no aparecerá el uracilo en el ADN. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí tenemos la estructura del nucleótido. En el caso del ADN aparecerán nucleótidos con la desoxirribosa y pueden tener citosina, guanina, adenina y timina. En el caso del ARN aparecerá el azúcar, la ribosa, y tendremos como bases nitrogenadas la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. ¿De acuerdo? Por último, nos queda saber que dos nucleótidos se pueden unir entre sí y se unen entre sí formando lo que llamamos un enlace fosfodiéster. Aquí tenéis el nombre y aquí tenéis el enlace, ¿de acuerdo? ¿Cómo se unen? Pues siempre se unen de la misma forma. Si observamos la pentosa dentro del nucleótido, el carbono que hace 3, 1, 2 y 3, tiene un grupo OH, tanto en la desoxirribosa como en la ribosa, veis que tiene OH y OH, ¿vale? Pues en este grupo OH se establece una unión con el fosfato, con el grupo fosfato del siguiente nucleótido. Se libera una molécula de agua y queda unido un nucleótido con el siguiente nucleótido. Si veis aquí, pues así se pueden establecer largas cadenas, ¿veis? Base nitrogenada,
grupo fosfato, perdón, azúcar. Y aquí tenéis la cadena, ¿veis? Grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, azúcar y las bases nitrogenadas que quedan aquí. Y aquí tenéis todos los ejemplos. Un nucleótido con adenina, un nucleótido con guanina, un nucleótido con timina, un nucleótido con citosina. ¿De acuerdo? Con esto vamos a acabar por hoy la presentación, ¿vale?